La espada está afilada y aún acicalada. Para degollar víctimas está afilada, acicalada está para que relumbre. Ahora bien, a la izquierda un prisionero vietco muy joven. Vosotros representáis a todas las naciones, cuya aldea ha sido cercada. Permitidnos deciros que tenemos para todos vosotros, por los helicópteros de los sudistas, un mensaje para hacerle confesar dónde estaban escondidas las armas. Sí, se le hizo beber un feliz mensaje, después de haberle apretado el pecho con un tronco que transmitir a cada uno de vosotros. Muchas decenas de litros de agua. Nuestro mensaje desea ser, ante todo, él no habló, una ratificación moral y solemne. Gigantesca operación de limpieza de esta augusta organización en la espesa jungla que se extiende. Este mensaje nace de nuestra experiencia histórica. Enormes aparatos de 8 turbinas. Es como experto en humanidad. Armas atómicas, bacteriológicas y químicas que aportamos a esta organización. Batida por un viento fresco, el sufragio de nuestros últimos predecesores. Un escondite en un túnel, el de todo el episcopado católico. Una espesa columna de humo. Y el nuestro, que se elevó hasta unos 6.500 metros de altura. Convencidos, ¿cómo estamos? Gigantescos incendios de que esta organización presenta el camino obligado. Verdadera lluvia de bombas de la civilización moderna. Densas columnas de humo y de la paz mundial. Los Estados Unidos deben librarse de la superstición de que, para ser buena, la política internacional debe tener la aprobación de las Naciones Unidas. Esto es parte de nuestra liberación de las garras de la opinión pública mundial. Al decir esto, tenemos conciencia de hacer nuestra tanto la voz de los muertos. En la guerra de guerrillas no se toman prisioneros. Tiene la bondad de exponer ante este tribunal el sistema que se seguía para seleccionar a esos elementos y cómo se decidía cuál de los prisioneros había de ser muerto. La misión de eliminar a los prisioneros debe dejarse a los militares indígenas con los que las fuerzas especiales estuviesen colaborando, como la de los vivos. Los prisioneros de guerra eran seleccionados por las unidades especiales del SD de un modo completamente arbitrario. Algunos jefes de esas unidades se guiaban por signos raciales y, claro, todos aquellos que tenían rasgos judíos o daban la impresión de seres inferiores eran condenados a muerte. Otros, por el contrario, elegían para ser fusilados a aquellos prisioneros de guerra que parecían ser los más inteligentes. De los muertos caídos en las terribles guerras del pasado, soñando en la concordia y paz del mundo, de los vivos que han sobrevivido a ellas y que condenan de antemano en sus corazones a quienes intentaran renovarlas. Levantando enormes columnas de humo de otros vivos. Además, la muerte de 39 jóvenes vietnameses que perecieron ahogados al saltar de una embarcación que
que los trasladaba para cumplir con el servicio militar obligatorio, ha centralizado la atención en el creciente problema del reclutamiento. Los intentos para eludir el reclutamiento se han convertido en una verdadera rebelión. Las generaciones jóvenes de nuestros días que avanzan confiadas, esperando con justo derecho una humanidad mejor. Hacemos nuestra también la voz de los pobres. F100D Super Sabre a los desheredados. F101A Vudú a los desventurados. F102A Dasher a quienes aspiran a la justicia. F104A Starfighter a la dignidad de vivir. F105B Thunder Chef a la libertad. F9F Panther Jet al bienestar y al progreso. A4D1 Skyhawk. Los pueblos se vuelven a las Naciones Unidas como hacia la última esperanza de concordia y paz. Nos atrevemos a traer aquí con el nuestro su tributo de honor y esperanza. Convertida en pasto de las llamas, y es por eso que este momento es también grandioso para vosotros. Y destruyeron 270 edificios. Bien lo sabemos, destruyendo o dañando 200 edificaciones. Vosotros tenéis plena conciencia de ello. Dañaron 200 estructuras. Escuchad ahora la continuación de nuestro mensaje. Y quedaron destruidas 239 edificaciones. Se refiere íntegramente al porvenir. Fueron demolidos 307 edificios de Vietcong, el edificio que habéis construido, y destruyó 550 edificios. No debe caer jamás en ruinas. Ban Tuong, estos son los sobrevivientes. 400 toneladas de bombas han aplastado sus aldeas. Debe ser perfeccionado y adaptado a las exigencias que presentará la historia del mundo. 400 toneladas de bombas y más de 500 cohetes ponen en fuga a todos los civiles de la península de Ban Tuong. Vosotros constituís una etapa en el desarrollo de la humanidad. En lo sucesivo, es imposible retroceder, hay que avanzar. Hoy hemos prendido fuego a varios bloques de casas. Este es el único sistema para que esos bandidos salgan a la vista, a la pluralidad de estados que no pueden ya ignorarse recíprocamente. Proponéis vosotros una forma de coexistencia sumamente simple y fecunda. Hela aquí. La espada está desenvainada para degollar, acicalada para consumir con resplandor. En primer lugar, os reconocéis y distinguís unos a otros. No conferís, claro está, la existencia a los estados, pero calificáis de digna de participar en la asamblea ordenada de los pueblos a cada una de las naciones. Dais un reconocimiento de alto valor, moral y jurídico. Torné él a su vaina, a cada comunidad nacional soberana, y le garantizáis una honrosa ciudadanía internacional. Es ya un gran sacrificio a la causa de la humanidad bien definir y honrar a los sujetos nacionales de la comunidad mundial, establecerlos en su condición jurídica que les vale el reconocimiento y el respeto de todos, y de donde puede derivar un sistema ordenado y estable de vida internacional. Publicaron las autoridades militares unas disposiciones en que se hablaba de los métodos que habrían de ser empleados en la lucha contra las bandas de guerrilleros. Los Nuong son mercenarios chinos procedentes de Formosa. ¿Vosotros sancionáis el gran principio de que las relaciones entre los pueblos deben estar regidas por la razón? Reciben buenos salarios por luchar en defensa del gobierno de Saigón. La justicia. Siempre piden los alambres de las latas de las raciones C. El derecho. ¿Saben para qué? Y la negociación. Cuando tienen en su poder a un hombre del Vietcong y no, le hacen ponerse las manos en las mejillas por la fuerza. Luego toman el alambre, ni por la violencia. Lo pasan a través de una mano, ni por la guerra. Y la correspondiente mejilla, como tampoco, lo meten así en la boca del prisionero, por el temor. Lo sacan a través de la otra mejilla, y el engaño, y la otra mano. Así es como debe ser. Y anudan los extremos
y permitidnos felicitaros. ¿Nunca han visto un prisionero así? Por haber tenido el acierto. ¿O no saben qué quietos se quedan en un helicóptero cuando los empaquetamos de ese modo? De dar acceso a esta asamblea a los pueblos jóvenes, a los estados que han obtenido hace poco su independencia y su libertad nacionales. ¿Qué dice usted de todo esto y qué papel desempeñó en este caso concreto? Su presencia aquí es prueba de la universalidad y de la magnanimidad que inspiran los principios de esta organización. Así debe ser. Tal es nuestro elogio y nuestro deseo, y como veis, no lo extraemos de afuera, lo sacamos de adentro, del genio mismo de vuestra organización. K-I-A. Vuestro estatuto va más lejos aún. Killed in Action. Y nuestro mensaje avanza con él. Muertos en acción. Existís y trabajáis para unir a las naciones, para asociar a los estados. Adoptamos la fórmula. Causaron las medidas adoptadas, muchos de ellos civiles, para reunir los unos con los otros. Vosotros sois una asociación. La muerte inútil de elementos de la población civil. Constituís un puente entre los pueblos. Sois una red de relaciones entre los estados. Y el mes pasado, durante la gigantesca operación White Wing, ¿cuántas unidades especiales, oficiales de las fuerzas especiales luchaban en el frente? ¿O boinas verdes con reconocidos prejuicios con las tácticas clásicas? Existían 4 unidades especiales. Estimaron que matábamos o heríamos. Estaríamos invitados de decir que vuestra característica a 10 civiles por cada guerrillero comunista refleja en cierta medida en el orden temporal lo que nuestra Iglesia Católica quiere ser en el orden espiritual, única y universal. No se puede concebir nada más elevado en el plano natural para la construcción ideológica de la humanidad. Vuestra vocación es hacer fraternizar, no a alguno de los pueblos, sino a todos los pueblos. Difícil empresa. ¿Cuáles fueron las organizaciones que contribuyeron con mayor número de soldados a engrosar estas unidades especiales? Sin duda alguna. Pero esa es la empresa. Tal es vuestra muy noble empresa. Estando en servicio en Alemania, me encontré con las fuerzas especiales. los prisioneros de guerra eran seleccionados por las unidades especiales. Por ejemplo, el viejo sistema de agua fría o caliente o la delicada operación de comprimir los testículos de un hombre con una morsa de joyero. Sí creo recordar que las unidades especiales, seleccionados entre las fuerzas especiales, quien no ve la necesidad de llegar progresivamente a establecer una autoridad mundial que esté en condiciones de actuar eficazmente en el plano jurídico y político. Unidades especiales, fuerzas especiales. Aquí repetimos nuestro deseo. Continuad avanzando. Los australianos descubrieron casi 200 toneladas de arroz. Además, los norteamericanos se incautaron de 10 toneladas de arroz. Diremos aún más. Los paracaidistas también encontraron y destruyeron 250 toneladas de arroz. Haced de modo que quienes están aún fuera deseen y merezcan la confianza común. Y sed entonces generosos en concedérsela. Y vosotros, que tenéis la fortuna y el honor de pertenecer a esta asamblea de la comunidad pacífica, escuchadnos. No se han descubierto más que pequeños graneros de arroz. Haced que nunca sea menoscabada ni traicionada esa confianza mutua que os une y os permite hacer cosas buenas y grandes. ¿Unidades especiales? Fuerzas especiales. La lógica de ese deseo que pertenece, cabe decir, a la estructura de vuestra organización nos lleva a completarlo con otra fórmula. Hela aquí. La espada está afilada y acicalada está ella para entregarla en manos del matador. Clama y aúlla, oh Hijo del Hombre, que nadie en su calidad de miembro de vuestra unión sea superior a los demás, que no esté uno por sobre el otro. Al quitar 140 kilogramos de arroz, es la fórmula de la igualdad. Sabemos sin duda que hay que considerar otros factores, además de una simple pertenencia a vuestro organismo. Unidades especiales.
Pero la igualdad también forma parte de su constitución, no porque seáis iguales, sino porque aquí estáis como iguales. Y puede que para varios de vosotros sea este un acto de gran virtud. Arroz. Permitid que os lo digamos, Arroz, el representante de una religión que logra la salvación por la humildad de su divino Salvador. ¡Órdenes desde Washington! Aquellos hombres, mujeres y niños que no eran muertos por la acción de las Fuerzas especiales, unidades especiales, o en el curso de las luchas contra las bandas de guerrilleros, habían de morir de hambre, de acuerdo con lo ordenado desde Berlín. En el Vietnam del Sur, aviones equipados para rociar productos químicos se dedicaron a destruir cultivos de arroz en zonas bajo el control de Vietcong. Muchos murieron de hambre. ¡Órdenes desde Washington! Especiales. Almirante USG Sharp, comandante de las fuerzas en el Pacífico. Los comunistas están consiguiendo muchos alimentos y armas en el Vietnam del Sur. Todo el arroz que consumen es de Vietnam del Sur. Lo que tratamos de hacer ahora es exprimirles todo el que puedan tener y con ello los condenaban a morir de hambre. Es imposible ser hermano del que es humilde, pues el orgullo, por inevitable que pueda parecer, él provoca las tiranteses y las luchas de prestigio, del predominio del colonialismo, del egoísmo. El orgullo es el que destruye la fraternidad. Y aquí nuestro mensaje llega al mismo tiempo. A su punto, Vietnam del Norte culminante, acusó a los Estados Unidos de intensificar la guerra química en el sur Vietnam. La declaración propuesta por esta forma de guerra, que los fascistas hitlerianos no osaron adoptar jamás y que constituye el crimen más salvaje de la humanidad. 320.000 hectáreas de cosecha fueron destruidas en 1963, 500.000 en 1964 y 700.000 en 1965. Sobre todo, el 50 a 60% del ganado bovino fue afectado. Contra y para la la paz, y para los pequeños la paz, animales escuchar las palabras lúcidas miles de personas perecieron y centenares de miles John han sufrido. Kennedy, que hace 4 años proclamaba esa forma de guerra criminal. La humanidad deberá poner fin a la guerra, o la guerra será quien ponga fin a la humanidad. No se necesitan largos discursos para proclamar la finalidad suprema de esta organización. Baste recordar que la sangre de millones de hombres, que sufrimientos inauditos e innumerables, que masacres inútiles y espantosas sancionan el pacto que os une en un juramento que debe cambiar la historia futura del mundo. Fueron muertas todas las víctimas, hombres, mujeres y niños, empleando el mismo sistema. Quien quiera que haya pasado cierto tiempo en las zonas de combate ha visto cabezas de prisioneros mantenidas bajo el agua, gargantas oprimidas por bayonetas, víctimas con astillas de bambú hundidas bajo sus uñas, cables de teléfonos de campaña conectados a brazos, pezones o testículos. En otros campos disparaban a los presos balas envenenadas en los muslos. Ningún norteamericano podría exigir a sus subordinados que dejaran de torturar. Ni siquiera se sienten impulsados a formular exigencias de tal tipo. Los métodos habituales de tortura consisten en sumergir a las víctimas, comenzando por la cabeza, en tanques de agua.
cortarles tajadas con cuchillos, golpearles las sienes con aguas, con medias llenas de arena y enchufarlos a generadores eléctricos de los puestos militares de comando. Himmler seguía personalmente los resultados de estos experimentos vestido con una bata dorada sobre un pijama beige. Johnson conversó con un tripulante norteamericano de helicópteros. Contó a sus amigos que al enfurecerse con un joven lo arrojó de la máquina que estaba a 300 metros del suelo. Uno de los guardianes del campo de concentración de Mauthausen declaró ante el tribunal que vio a 8 prisioneros arrojarse desde una altura de más de 45 metros en una cantera mientras las tropas de la SS los castigaban con látigos. Manifestó que los guardianes SS calificaban a estas torturas el juego de los paracaidistas. Causó pena al Papa el fracaso de su gestión por la paz en Buchenwald. Experimentaron con quemaduras de fósforos, hormonas sexuales y edemas provocados por el hambre, entre las técnicas empleadas para obligar a hablar a los prisioneros. Se cuentan el rebanar los dedos, orejas, uñas u órganos sexuales, de ellos o de sus compañeros. Salud, americanos, el primer papa que pisa vuestro suelo os bendice. Las mujeres eran un objeto de experimentación muy apreciado. En el caso de mujeres, se fijan los electrodos a los pezones. La pared de una oficina militar del gobierno está adornada por una ristra de orejas. En Buchenwald mataban a los internados que lucían algún tatuaje, les arrancaban la piel, la curtían y la destinaban luego para la fabricación de pantallas de lámparas de pie y como recuerdos. En una oficina norteamericana hay una oreja de un Vietcong conservada en alcohol. El médico del campamento utilizaba en su oficina como pisapapeles 2 cráneos. Y además deberíamos acentuar nuestros argumentos para persuadir a los subvietnamitas que dejen de torturar prisioneros. Una práctica horrible que además tiene la desventaja de incitar al enemigo a pelear hasta el último de sus hombres. Los norteamericanos encontraron a 3 vietnamitas heridos. No te vas a reír nunca más, dijo uno de los soldados, rellenándolo de plomo. Entre tanto, debemos terminar nuestra vergonzante colaboración con esta práctica bárbara y no entregar los prisioneros del Vietcong a los sudvietnamitas. Cuando suponemos que la tortura es probable, es casi imposible caminar sin tropezar con un cadáver. Súbitamente, un soldado herido levantó débilmente su brazo. Un sargento norteamericano hizo una prolongada descarga contra él. Me gustaría encontrar más de esos hijos de puta tratando de rendirse, dijo el sargento. Ollendorf informó sobre los métodos que habían usado en la unidad a su mando. Los hombres y mujeres y niños eran conducidos al lugar de ejecución, situado generalmente cerca de una profunda zanja. Allí eran fusilados de pie o arrodillados, y los cadáveres eran arrojados a la zanja. En un avión que se dirigía a Saigón, eran interrogados Vietcongs prisioneros. El primero se negó a hablar. Lo echaron de la máquina desde casi 1000 metros. Convertíos y volveos de todas vuestras iniquidades, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras iniquidades con que habéis prevaricado, y haceos corazón nuevo y espíritu nuevo, que no quiero la muerte del que muere. Convertíos, pues, y viviréis. ¿Es posible descubrir a alguien capaz de perpetrar una matanza?, dice el psiquiatra C.A. Doyer de Houston. En estos días, los asesinos potenciales están en todas partes, manejan autos, van a misa con usted, trabajan con usted, y usted nunca lo sabe hasta que estallan. Eisenhower dijo que no excluiría automáticamente el uso de armas atómicas.
Dice el profesor de psiquiatría Emmanuel Tanay de la Universidad de Wayne, Michigan, contrariamente a la creencia popular, el homicidio no es obra de criminales, sino de ciudadanos respetuosos de la ley. La gran mayoría de los 9.850 asesinatos que hubo en los Estados Unidos el pasado año fueron cometidos por personas al parecer normales, que según Tanay, prácticamente nunca más cometen este u otro delito. Pero cuando el psicópata decide descargar su furia, el resultado puede ser una matanza. Eisenhower cree que el empleo de bombas atómicas en Vietnam no tendría que conducir inevitablemente a un conflicto atómico mundial. El hecho mismo que un psicópata peligroso vaya al consultorio de un psiquiatra no garantiza que se pueda contener. La mayoría de los médicos exoneran de toda culpa a la psiquiatría de la Universidad de Texas, que no tomó providencia alguna cuando Whitman le reveló los deseos que tenía de subir a la torre a cazar gente. Meses antes de que no lo hiciera, miles de personas, miles, repito, confiesan a sus médicos que sienten tales tendencias. Dice el psiquiatra Robert S. Daniel de la Universidad de Chicago, casi todos están hablando simplemente. La capacidad para decidir quiénes realmente se proponen hacerlo es un arte más que una ciencia. Los médicos, claro está, toman más en serio al paciente que relaciona su amenaza con un hecho o una circunstancia particular o cuando posee los recursos necesarios para cumplir su amenaza, por ejemplo. Eisenhower dijo que ¿quién colocó la cuerda alrededor del cuello de los niños? Las Naciones Unidas son la gran escuela donde se recibe esa educación. ¿Cuánto tiempo tardó el ahorcamiento de los niños? Y estamos aquí en el aula magna de esa escuela. ¿Ahorcaron solamente un niño a la vez o varios? Todo el que toma asiento aquí se convierte en alumno y llega a ser maestro en el arte de construir la paz. ¿Cuántos niños ahorcaron en esos ganchos ustedes en cada ocasión? La paz, como sabéis, no se construye solamente mediante la política y el equilibrio de las fuerzas y de los intereses. ¿Pretende afirmar ante este tribunal que usted, el segundo hombre en el rey, no estaba al corriente de lo que ocurría en los campos de concentración? Se construye con el espíritu. Las fuerzas subvietnamitas y norteamericanas limpiaron completamente la zona usando el sistema a ras de tierra. Todos los pueblos fueron previamente evacuados y luego quemados para impedir que pudieran posteriormente ayudar al Vietcong. El incendio se hizo muy violento, pues hacía muchos meses que no llovía. Las ideas, las obras de paz. Les prohibieron apagar los incendios. Pero solo estáis al comienzo de vuestros trabajos. Apelaron y detuvieron a todos los que encontraban. Y como consecuencia, ¿llegará alguna vez el mundo? Fueron destruidas sus fincas. A modificar la mentalidad particularista y belicosa. Los gendarmes prendieron también fuego a otras casas, que ha formado hasta el presente una parte. Las mujeres y los ancianos se dejaban caer de rodillas ante ellos. Tan importante de su historia. Y les besaban las manos. Es difícil preverlo, pero es fácil afirmar. Pero los gendarmes los golpeaban. Que es necesario ponerse decididamente en camino. con sus porras. Hacia la nueva historia, la historia pacífica. Y amenazaban con prender fuego. La que será verdadera y plenamente humana. A todo el pueblo. La misma que Dios ha prometido. No se puede concebir tanta bestialidad. A los hombres de buena voluntad. Cuando un conocido noticiario, los caminos están trazados delante de vosotros, mostró Marines. El primero es el del desarme, quemando casas con sus encendedores. Si queréis ser hermanos,
¿qué hacían de los cadáveres después de fusilar a las víctimas? El 11 de septiembre de 1965, el Saigon Daily News, un diario publicado totalmente por la comunidad, Fueron muertos con tiros en la nuca. Occidental de habla inglesa del Vietnam mostró, o en los oídos. Las víctimas tenían en la primera página una gran fotografía de soldados, las manos atadas a la espalda, norteamericanos parados con sus armas en la mano, delante de una pila de lo que el título describía como: Más tarde se fotografiaron los verdugos, vese muertos, todos tirados con sus caras contra el suelo, de pie delante de los cadáveres y con las manos atadas por detrás. Dejad caer las armas de vuestras manos. No es posible amar con las armas ofensivas en las manos. Seguidamente cruzó el pequeño vestíbulo de las Waldorf Torres, con paso vivo y enérgico, tomando un ascensor privado hasta el piso 35, donde los saludó Johnson. Las armas, sobre todo las terribles armas que os ha dado la ciencia moderna. Bombas de napalm sobre las riberas del río Chang, antes aún de causar víctimas y ruinas, engendran malos sueños. El presidente presentó al Papa a su esposa Linda Baer y a la hija menor del matrimonio, Lucy, de 17 años, que hace 3 meses se convirtió al catolicismo. Alimentan malos sentimientos. De acuerdo con el protocolo para las entrevistas papales, crean pesadillas. Ambas vestían de negro, desafíos. La primera dama lucía un traje de alastín negra con mangas 3/4, negras resoluciones, guantes negros hasta el codo y un pequeño sombrerito del mismo color. Exigen enormes gastos. Detienen los proyectos de solidaridad y de trabajo útil. Lucy vestía un traje de saco y falda de lana y estaba tocada con una gran mantilla de encaje negro. Alteran la psicología de los pueblos. Ambos se sentaron en sillas doradas tapizadas en seda amarilla. ¿Hubiera usted invitado a Hitler, a Himmler o a Eichmann para charlar cordialmente con ellos en su living room, mientras el hombre siga siendo el ser débil, cambiante y hasta malo que demuestra ser con frecuencia? Tiene derecho a emplear contra sus enemigos cualquier arma, inclusive un arma atómica. Las armas defensivas están desgraciadamente necesarias. Pero a vosotros, vuestro coraje y vuestro valor os impulsan a estudiar los medios de garantizar la seguridad de la vida internacional sin recurrir a las armas. Periodistas que estuvieron en la aldea Lien Hoa dijeron haber visto a algunos soldados de caballería prender fuego con fósforos los techos de paja de las casas. He aquí una finalidad digna de vuestros esfuerzos. He aquí lo que los pueblos... ¿Conoce unas instrucciones que ordenaban fueran incendiados aquellos pueblos que prestaban ayuda a los guerrilleros? He aquí lo que los pueblos aguardan de vosotros. He aquí lo que se debe lograr.